Desde sus primeros años, Mario Vargas Llosa fue un rebelde, pero fue tan rebelde que terminó por rebelarse en contra de los rebeldes que se rebelaban en contra de la sociedad. En su juventud fue un marxista y se enamoró del régimen cubano de Fidel Castro. Posteriormente se hizo un feroz crítico de todas las dictaduras, tanto las de derecha, por supuesto, como las de izquierda, y esto lo distanció de la vieja izquierda latinoamericana. A sus 80 años de edad, sigue siendo un rebelde Mario Vargas Llosa. Él acaba de publicar en este 2016 una nueva novela, Cinco Esquinas, en la que nos narra la historia de un cuarteto amoroso, 2 hombres y 2 mujeres, que se encuentran en el marco del régimen peruano de Alberto Fujimori. Con el paso del tiempo, a los 80 años de edad, Mario Vargas Llosa, el escribidor de La tía Julia, no ha dejado de lado ni el erotismo ni la rebeldía. Nacido en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, Mario Vargas Llosa quiso ser escritor desde el primer momento. Desde adolescente empezó a colaborar en un periódico de Lima. Escribió también como adolescente su primera obra teatral. Era muy joven y ya estaba también activo en la política. Mario tenía apenas 19 años cuando se casó por primera vez con Julia Urquidi, una tía política más de 10 años mayor que él. Resabios de esa relación se pueden leer en su novela La tía Julia y el escribidor. Mario Vargas Llosa es escritor peruano. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. También ha recibido el premio Una vida por la libertad de Caminos de la Libertad. Sigues publicando de forma constante, El héroe discreto ahora, pero en realidad casi no pasa un año y medio en que no veamos una nueva obra tuya. Además, podemos leer tus columnas aquí en México en el periódico Reforma, pero pues también en periódicos internacionales. ¿No paras nunca de trabajar? No, nunca. Porque para mí el trabajo no es la idea de trabajo está asociada a la idea de servidumbre. Pues en mi caso no ocurre así. Para mí el trabajo es el placer. Realmente yo gozo escribiendo, aunque me cueste mucho trabajo y me haga pasar malos ratos, es un inmenso placer escribir. Y yo creo que es lo que me mantiene vivo, lo que organiza realmente mi vida, mis horarios, toda mi agenda, es mi trabajo de escritor. Creo que tengo la felicidad realmente de poder dedicar mi vida a lo que me gusta, así que pues sí, espero mantenerme vivo mientras la cabeza aguante, ¿no? Gracias a un premio literario, la pareja se asentó en París durante algún tiempo. Ahí terminó su primera novela, La ciudad y los perros, que ganó el prestigiado premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral en 1962 y que tuvo un gran éxito de ventas después de su publicación en 1963. El matrimonio se disolvió en 1964, pero a Vargas Llosa no se le había quitado la costumbre de enamorarse de sus parientes. En 1965 contrajo matrimonio con una prima, Patricia Llosa, con la que permaneció unido hasta 2015. ¿Cómo te reciben los peruanos en Piura cuando estás haciendo investigación o cuando por lo menos te quieres empapar un poco del ambiente? Pues mira, me ayudaron mucho, me mostraron mucho la cara nueva de Piura, que ya no corresponde mucho a la de mi memoria, de mis recuerdos. Pero con mucho cariño, la verdad. Es una relación extraña la que tengo yo con Piura, porque en realidad solo he vivido 2 años en Piura, de los 70 y tantos que tengo, y sin embargo, las cosas que viví, los recuerdos que me dejaron esos 2 años, son tan ricos que yo podría pasarme el resto de mi vida escribiendo historias situadas en Piura, algo que no me ocurre en ciudades donde he vivido muchísimo más tiempo, por ejemplo, en las que he tenido, por supuesto, también muchísimas experiencias. Sin embargo, Piura es una presencia muy viva, siempre renovada, joven en mi memoria, y yo creo que eso es lo que explica cierta nostalgia que impregna un poco las páginas de este libro, ¿no? Pronto, Vargas Llosa pudo ganarse la vida solamente con la literatura.
En 1966 publicó La Casa Verde, a la cual siguió poco después Conversación en la Catedral. A estas primeras novelas, que lo consolidaron como uno de los escritores más reconocidos del boom latinoamericano, Vargas Llosa siguió con una cadena de obras, entre ellas Pantaleón y las Visitadoras, La Guerra del Fin del Mundo, Elogio de la Madrastra, La Fiesta del Chivo, Travesuras de la Niña Mala y Cinco Esquinas, que se publicó apenas en este 2016. Estas novelas se combinaron con obras teatrales, ensayos y unas memorias tituladas El pez en el agua. Como tantos otros escritores latinoamericanos, Vargas Llosa se sintió atraído en un principio por la Revolución cubana y por la poderosa personalidad de Fidel Castro. Sin embargo, pronto se desencantó del régimen comunista y se convirtió en un crítico feroz de todos los regímenes autoritarios. Al régimen priista de fines de los años 80 lo descalificó simple y sencillamente diciendo que se trataba de una dictadura perfecta. Pero no solamente cuestionaba a México. De alguna manera, Mario Vargas Llosa ha sido un poderoso crítico del régimen de Fidel y Raúl Castro en Cuba, del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, y también de los regímenes en Argentina de Néstor y Cristina Kirchner. Vargas Llosa fue en los años 70 presidente del PEN International, la agrupación más conocida de escritores en el mundo. Desde esa responsabilidad cuestionó fuertemente al régimen militar de Rafael Videla en Argentina y a otros gobiernos dictatoriales de la región. En los años 80 cometió el error de involucrarse personalmente en la política. El radicalismo del primer gobierno de Alan García en el Perú lo llevó a volverse un crítico activo del régimen. En 1990 se convirtió en candidato a la presidencia del Perú, pero fue derrotado por Alberto Fujimori, quien venía de fuera del mundo de la política peruana, pero que en la presidencia ejerció el poder de manera autocrática. ¿Te relees alguna vez? ¿Relees tus propias obras? No me releo nunca. A veces tengo que releer cosas mías cuando algún traductor me hace preguntas y no me gusta nada hacerlo, la verdad que porque aquello ya es lo definitivo, ¿no? A mí me gustaría estar corrigiendo siempre. Así que no me gusta releerme, pero algunas veces no hay más remedio que hacerlo. ¿Sí? Vargas Llosa se fue entonces definitivamente de Perú y se estableció en Madrid. El gobierno de Fujimori amenazó con quitarle la nacionalidad peruana, por lo que en 1993 el gobierno hispano le dio la nacionalidad española. Las obras literarias de Vargas Llosa empezaron a reflejar las preocupaciones políticas del autor. La Fiesta del Chivo es una dramática novela humana, pero también una denuncia de la dictadura que a mediados del siglo XX ejerció Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. En Quinta Esquina, su novela del 2016, Vargas Llosa cuestiona también el terrorismo que se expresó en Perú a través de la organización conocida como Sendero Luminoso y también de la corrupción en los altos círculos del poder del gobierno de Fujimori. El erotismo ha sido siempre una parte muy importante de la obra literaria de Mario Vargas Llosa. De hecho, lo fue desde casi un principio. Pantaleón y las Visitadoras, por ejemplo, es una de las primeras novelas de Vargas Llosa. Y en esta, un grupo del ejército peruano, en la Amazonia peruana, recibe visitas de unas señoritas que llaman visitadoras. Y bueno, si nos transportamos hasta el presente, la novela Quinta Esquina del 2016 empieza con una tórrida escena de amor entre dos mujeres. Pero además están otras novelas intermedias como este Elogio de la Madrastra, que es una de mis obras favoritas de Mario Vargas Llosa, también Memorias de una Niña Mala y por supuesto Cuadernos de Don Rigoberto. La verdad es que la literatura erótica de Mario Vargas Llosa ha sido siempre muy divertida y también muy candente. El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, por lo que el Comité del Nobel dijo era su cartografía de las estructuras del poder y su reflejo agudo de la resistencia del individuo, de su revuelta y de su fracaso. En su discurso, en la ceremonia de entrega en diciembre del 2010, Vargas Llosa declaró que había aprendido a leer a los 5 años y que era la cosa más importante que le había pasado en la vida. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia.
es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño. Vargas Llosa ofreció un homenaje a los escritores con cuya lectura se formó. Sin las ficciones, dijo, seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Vargas Llosa reconoció su adhesión juvenil al marxismo y su encuentro con la libertad y la democracia. Sin las ficciones, seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Ofreció también un homenaje a su prima Patricia, quien había sido su esposa durante 45 años. A la distancia, ¿cuáles son tus recuerdos, buenos o malos, de algunos escritores mexicanos con los que has tenido contacto, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes? Pues malos creo que no tengo ninguno, fíjate. No he tenido enemigos mexicanos, ninguno. Todos los escritores, desde el primero que conocí, que fue Emilio Pacheco. Ah, sí, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco fue el primer escritor mexicano que conocí el año 62. Gran poeta. Gran poeta, gran persona también. Nos hicimos muy, muy amigos. Estaba por salir su primer libro de poemas. Y después conocí a muchos escritores mexicanos con los que he guardado muy buena relación. Bueno, Carlos Fuentes fue muy amigo, por supuesto. Con él nos vimos muchísimo en muchas partes, en muchos lugares del mundo. Y la verdad, bueno, conocí a Rulfo mucho menos que a los otros. Lo conocí en un periodo en que mantenía él una enorme discreción, reserva. Era muy difícil tener una comunicación con él, porque casi no hablaba, sí, pero siempre lo admiré mucho casi como no hablaba escritor. y casi no escribía, en realidad. Bueno, ya no escribía prácticamente en esa época, ¿no? Daba una impresión de modestia, de humildad, de timidez. Era una de esas personas que resultaba difícil conciliar la persona y la obra, ¿no? La obra de él es tan rica, tan sutil, tan inteligente. Es una obra que muestra una seguridad frente a lo que es la vida, frente a lo que es la muerte, frente a lo que es la infelicidad. Y sin embargo, viéndolo a él, uno tenía la impresión de alguien extremadamente apocado, como aplastado por el peso de la vida. Realmente es uno de esos casos para mí insólitos en que el escritor y la obra parecen a años luz de distancia, ¿no? No era el caso de Fuentes, por ejemplo. Carlos era tan brillante hablando como escribiendo, como pronunciando un discurso. Había una identidad total entre lo que era la obra y la persona, ¿no? Curiosamente, Vargas Llosa se ha enamorado nuevamente en el ocaso de su vida. A los 79 años de edad, en 2015, se separó de Patricia y entabló una nueva relación con Isabel Preisler. Mario Vargas Llosa es un ser humano como muchos, contradictorio, imperfecto, apasionado. Él ha podido mejor que nadie, sin embargo, mostrarnos sus sentimientos a través de una obra literaria que es no solamente extensa y de gran calidad, sino también muy atractiva. Abandonó su fe en el marxismo para convertirse en un verdadero convencido de la libertad. Y al final de su vida nos ha demostrado que un escritor no puede dejar de lado ni el amor ni el erotismo. A sus 80 años de edad, me parece, Mario Vargas Llosa sigue siendo un joven rebelde. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.